Buenas a todos, aquí Orodred, un nuevo día en un nuevo videotutorial de Beatbox. Y hoy no vamos a tener intro ni vamos a tener nada, va a ser bastante más breve y vamos a ir directamente al grano. Porque hoy os vengo a enseñar uno de los sonidos por excelencia, uno de los sonidos que más pedís y que más os gusta, el In War Bass. Ahora, antes de empezar tengo que aclarar dos cositas muy rápido. Primero, en este canal ya hay un vídeo del In War Bass. Y, aunque sigue siendo un In War Bass, en realidad su nombre es el Scary Bass y es un tipo de In War Bass, porque en el fondo es un bajo para adentro. Además de eso, sé que a mucha gente le ha ayudado a sacar el In War Bass original. Y aunque yo en su momento estuviese equivocado, si eso ayudó a alguien, pues lo dejo y ya está. Pero ese tutorial, que por cierto os dejaré por aquí arriba, es el tutorial del Scary Bass. Por mucho que yo diga In War Bass o historias, su nombre sería Scary Bass, que no es exactamente lo mismo que el In War Bass, aunque la técnica es muy parecida. Lo segundo que quiero hacer es dar gracias a dos personas que me han ayudado muchísimo a sacar este sonido. Una que lo intentó a rabiar y estuvo muy cerquita, y la otra que finalmente lo consiguió. Ellos son Blacknet de Chile y Mike de México. La mayoría que ya conocéis este canal ya sabéis de sobra quiénes son. Así que a vosotros dos, muchísimas gracias. Pero os voy a explicar el sonido de dos formas diferentes. La primera es la forma que explica todo el mundo y la segunda forma es la forma en la que yo lo aprendí, que es muy estúpida. O sea, muy estúpida. De verdad, muy estúpida. Pero yo lo conseguí. Primera forma, lo que tenéis que hacer es un chest bass. ¿Cómo se hace el chest bass? Simplemente exhalando aire fuerte. Es ese pequeño carraspeo en la garganta cuando la abrís y soltáis aire. Incluso se utiliza algo así en el cough snare, en el famoso snare de Napalm, el... Estamos utilizando esa voz, así que lo que tenéis que hacer es abrir la garganta y expulsar aire. También tenéis un tutorial en mi canal donde explico ese bass, que le llamo bass y ya está, porque le llamo así y ya está. Pero lo que tenéis que hacer es conseguir esta exhalación de aire. Después, simplemente manteniendo la misma forma en la garganta, tenéis que inhalar. Inhalar es coger aire para adentro. Sería algo así. Si os fijáis, sale un pequeño gruñido. Al principio no os va a salir bien, os va a costar. Os podéis atragantar, podéis tener arcadas, todas esas cosas, pero es hasta encontrar la posición. En ese momento notaréis un pequeño gruñido. Algo así. Seguramente no seréis capaces de sostenerlo en el tiempo, tampoco seréis capaces de hacer que suene fuerte y no terminaréis de controlarlo del todo. Pero si lo tenéis, simplemente tenéis que intentar llegar a ese punto del sonido de forma constante. A mí personalmente me ayudó bastante hacerlo con la boca cerrada, simplemente nasal. Cuando hablo de que algo es nasal, no es que lo hagas con la nariz como tal, lo haces con la garganta exactamente de la misma forma. Pero como los orificios de la nariz no cambian de tamaño y el de la boca sí puede cambiarlo porque abras o cierres más la boca, es más sencillo de controlar porque tienes que llegar a esa vibración, pero siempre entra exactamente la misma cantidad de aire. A menos que absorbas mucho o no, pero es un factor menos que tienes que controlar. Así que lo primero que hice yo fue controlarlo con la nariz. Después ir abriendo la boca. Y a día de hoy, pues tampoco me sale al 100%. Esa es la técnica que todo el mundo explica para hacer el In War Bass. Es lo que más vais a encontrar en internet. Pero ahora llegamos a la segunda parte, la parte estúpida que a mí personalmente me funcionó. Pero para ver esta parte... suscríbete, anda. Suscríbete. Bien, segundo sistema. Vamos a ver cómo explico esto sin que parezca una idiotez. Este sistema se le ocurrió a Mike. Un día me habló, no sé si por Discord, por Instagram o por dónde, y me dijo: tengo una forma que seguramente te ayudará a sacar el In War Bass, así que vamos a probarla. Me la explicó y salió. Y casi lloro. Os juro que casi lloro. Lo que tenéis que hacer, ojo, es imitar a un zombie. No sé si alguno de vosotros ha visto Walking Dead. Además, justo estuve viéndolo hace poco y es que es clavado. Tenéis que intentar imitar la voz de un zombie. ¿Cómo? Hacia afuera. Tenéis que generar esa presión en la garganta y esa pequeña salida de aire. En el momento en el que intentáis mantener esa misma posición, pero cogiendo aire, os va a salir. Lo más complicado de todo es convencer a tu cabeza de que mantenga exactamente la misma posición muscular, porque generalmente lo que pasa es que la cambiamos. Con lo cual, una forma de saber exactamente qué posición necesitáis es hacer ese sonido.
A partir de ahí, cada garganta es un mundo y tendréis que variar un poquito la vibración por un sitio o por otro, pero os aseguro que ese fue mi sistema. Y es muy estúpido, pero si es funcional, es perfectamente válido. Cosas importantes también. Primero, si haces el Scary Bass, el Ingvar Bass te va a ser muy complicado. Llevo días intentándolo y a día de hoy no he encontrado una diferencia real dentro de mi garganta con la que pueda diferenciar uno y otro. Es que es muy difícil. En su día Villar me dijo, si sabes hacer el Scary Bass, estás muy jodido para sacar el Ingvar Bass, porque son demasiado parecidos, pero es muy difícil diferenciar uno de otro. Pero yo lo he hecho, así que si yo lo he hecho, siendo un torpe como soy, ¿cómo no lo vas a hacer tú? Por otro lado, os puede pasar algo que me pasa a mí, que es que al hacer el Ingvar Bass es muy difícil encontrar la posición otra vez del Scary Bass. Es como que si pones una, se olvida la otra. Pero supongo que con práctica al final se acaba controlando. Como veis, yo no soy un experto en el Ingvar Bass, lo hago desde hace cosa de un mes o algo así. Y simplemente quería traeros un tutorial, además exactamente con la misma camiseta que el otro. Así que lo dicho, espero que practiquéis mucho, tened mucho agua al lado porque agota la garganta, daos tiempo, paciencia y practicad hasta reventar. Aparte de eso, siendo hoy Navidad, pues os felicito las fiestas, aunque mucha gente lo verá otro día. Espero que lo paséis genial en este año, feliz año nuevo y todas esas historias que se dicen. Cuidaos mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y que el ritmo os acompañe.